Perfecto, entonces vamos a continuar con el estudio de Gálatas y nos habíamos quedado en la parte final del capítulo 4, ¿no es cierto? Del capítulo 4 de Gálatas y acordémonos que, bueno, como antecedente nomás en el capítulo 3 de Gálatas, lo que estábamos viendo es justamente toda una digamos, una exposición que hace Pablo a partir de la experiencia de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, desde el capítulo 3 justamente, ¿no? Del capítulo 3 comienza toda la exposición digamos, de Pablo a través de la experiencia y los textos de Abraham, sabiendo que, como justamente vemos aquí en estos textos en rojo, la conclusión y digamos lo importante a saber es si ustedes son de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham son y herederos según la promesa, y que ya no somos esclavos, sino hijos, y si hijos también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿De acuerdo? Esas son las ideas principales, ya lo sabemos básicamente de todo Gálatas, ¿de acuerdo? Y la semana pasada veíamos que Pablo justamente aquí en el versículo 8 al 20 de Gálatas 4 lo que hace es abrir una especie de paréntesis, ¿no es cierto?, de paréntesis emotivo en el que comienza a exhortarle, si se quiere, ya no tanto desde el punto de vista bíblico, sino más bien desde el punto de vista personal, si se quiere, un poco de decirles qué les pasó, estoy extrañado de ustedes, comenzaron bien, se desviaron a las cosas más vanas, más banales, si se quiere, más, eh, ¿qué se puede decir? Innecesarias, por así decirlo, más triviales de la aplicación de la ley, por así decirlo, de la práctica de la ley, y se olvidaron de cómo a mí mismo me recibieron, que vine enfermo, vine mal, y ustedes, por último, si fuera posible, me donaban un órgano. ¿Sí? ¿Y qué les pasó? Dejaron esa amabilidad, esa solidaridad, si se quiere, y más bien cambiaron eso por preocuparse de cosas tan banales, ¿qué digamos? Tan sin sentido, ya tan vacías, tan vacuas, como saber qué día es, qué mes es, qué año es, qué estación es y qué día es más propicio para ello, para el otro. ¿De acuerdo? Que, como habíamos dicho, casualmente es algo de lo que incluso hasta ahora podemos ser testigos nosotros, ¿no? De que incluso cuando algunas personas, lastimosamente incluso dentro del ámbito cristiano, conocen esto que mal se ha llamado raíces hebreas, porque no es que son raíces hebreas, ¿ya? Pero porque más bien son justamente, digamos, refinar la fe o alguna otra cosa, pero bueno, por decirle así, ¿no? Cuando conocen esto de raíces hebreas o del hebreo, alguna cosa, uno de lo que más, de las cosas a las que más se siente tentado uno, es justamente a ver entre otras cosas, ¿no? La bibliografía y la literatura judía al respecto, y claro, y es todo un mar que si es que uno no está bien entrenado en eso, pues va finalmente a fracasar, ¿no es cierto? O puede fracasar o terminar en muchos otros lados. Y tanto más porque justamente, acordémonos, esto es importante para lo que vamos a ver ahora, justamente el pueblo judío tiene esta particularidad de que como han vivido toda su vida y toda su cultura es una cultura basada, al menos, o inspirada, por así decirlo, en la Torá, en el Pentateuco, lo que nosotros llamamos casi que un poco mal, ¿no? El Antiguo Testamento, entonces tienen toda una apariencia de autoridad de saber cómo es que se entiende y se practica el Antiguo Testamento, la ley, pues. Y Pablo lo que nos dice acá es que no es así. ¿De acuerdo? Ahora bien, entonces, después de este discurso, digamos, de esta parte que Pablo ha hecho, tocando un poco más del corazón, si se quiere, un poco las fibras del qué les pasó, pues vuelve a cerrar su discurso, por así decirlo, que estaba haciendo respecto de Abraham, y va a hacer una alegoría, que ya vamos a ver que no es tan alegoría, sino más bien una tipología, cuestiones técnicas de ahí del lenguaje, pero lo que va a hacer es una comparación básicamente, o ya en términos, si se quiere, judíos, un midrash, una explicación pues, ya, una explicación de una parte de la Biblia. ¿Ya? Y como siempre hemos de hacer énfasis en un poco, no tanto en el contenido, porque dicho sea de paso, seguramente Dios nos ha permitido estudiar este texto ya desde hace un buen tiempo, o sea, presumo yo que no es la primera vez que lo estudiamos. Entonces, algo sabemos de esto de los dos pactos, de Agar y Sara y todo lo demás, y la Jerusalén de arriba, la de abajo, etcétera. Entonces, creo que conviene justamente tener esta formación porque Pablo también le está hablando a personas como nosotros, o sea, personas que no es que estaban nuevitas, sino personas que de alguna manera ya habían sabido algo de la ley, algo de la historia, por así decirlo, o sea, de la Torá, del Pentateuco en general. Y por eso aquí Pablo, más que
hacer un recuento histórico, digamos, pormenorizado, lo que va es al punto, a lo que va. ¿Ya? Y básicamente termina siendo como una paráfrasis o un resumen de toda la historia, extrayendo justamente los aspectos más trascendentales que le convienen para, digamos, o sea, que apoyan lo que él está tratando de explicar. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, nada más como una cuestión formal y de cómo estructura Pablo toda su exposición, es que en el capítulo 3 comienza con toda la exposición de una exposición bíblica muy contundente respecto de Abraham, ¿no? O sea, coge el ejemplo de Abraham para explicar lo que ya sabemos, que somos salvos por la gracia, por la fidelidad, por la justificación del Señor y no por obras, ¿no es cierto? Hace toda esa explicación, abre un paréntesis, por así decirlo, emotivo, ¿ya? Un poco emotivo, más sentido, más desde el corazón, digamos, a los Gálatas, en el versículo 8 al 20 del capítulo 4, y después cierra el capítulo 4 con una parte otra vez expositiva de justamente la historia de Abraham. Ya no solamente de Abraham, sino ahora con los hijos. ¿De acuerdo? Y después, a partir del capítulo 5 y 6 de Gálatas, ya no habla tanto de la Biblia como tal, sino comienza a hablar un poco más de otros aspectos. Pero hasta aquí, el capítulo 3 y 4, digamos, es el grueso, es el núcleo, si se quiere, de la, por así decirlo, por llamarlo así, o interpretación o bien explicación bíblica que hace Pablo de la historia de Abraham, digamos, para apoyar lo que estamos justamente conversando. En fin, entonces el versículo 21 dice: díganme los que quieren estar bajo ley. Aquí vale la pena decirlo. Aquí no dice bajo la ley, sino solamente dice bajo ley. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué? Vale la pena recordar aquí una cosa que es muy sonada y que es muy conocida. Cuando uno primero comienza a estudiar dentro digamos, o comienza a nuevo a reestudiar Gálatas, especialmente con mesianismo o lo que fuera, una de las primeras cosas que se estudia, justamente como lo habíamos dicho hace mucho tiempo, es que se estudia Gálatas. Porque aparentemente se está hablando, algunos suponen, de la ley, o más bien dicho, hay duda o hay una cuestión respecto de a qué ley se refiere Pablo cuando menciona la ley. Nuestras traducciones, por lo general, siempre cuando se encontraron con el griego nomos, ya que es como se dice ley en griego, nomos, ya nomos se dice ley en griego, eh, todas las traducciones o la mayoría de las traducciones, la Reina Valera especialmente, encontró nomos y tradujo la ley con artículo, ¿ya? Siendo que es cierto que en algunos contextos Pablo utiliza con artículo definido y otras veces no. Es decir, a veces dice la ley y otras veces solamente dice ley. ¿De acuerdo? Entonces, esto, digamos, para el mundo cristiano no presentó mayor problema. ¿Ya? Es decir, entendieron que la ley es una, es la Torá, es la de Moisés, y entendieron que todas las veces que se menciona la ley es la de Moisés, y ya está. Y no se hizo lío, y a partir de eso se hizo toda la interpretación. ¿Ya? Ahora, por el otro lado, por el ámbito de raíces hebreas, por así decirlo, por tomar el nombre nomás, algunos entendieron que cuando se refería a la ley o las obras de la ley, especialmente cuando se dice las obras de la ley o la ley, dicen, bueno, hay que ver cuál ley, porque para los judíos hay dos leyes, hay la ley escrita y la ley oral. ¿De acuerdo? La ley escrita, justamente lo que para nosotros desde el Pentateuco, lo que está evidentemente escrito, y luego está la ley oral, que es este conjunto de, como le suelen decir, ¿no? Tradiciones, explicaciones, interpretaciones que son más bien de ya no bíblicas, ya no surgen del texto, sino que son justamente interpretaciones, tradiciones, explicaciones que se fueron dando a lo largo del tiempo, pero que para el pueblo judío rige con la misma severidad, digamos, con la misma autoridad que la ley escrita. Incluso, como se suele explicar, hay ocasiones en donde la ley oral o las tradiciones, explicaciones y demás, a veces son contrarias a lo que está escrito, pero para ellos pesa más las interpretaciones y todo lo demás. ¿De acuerdo? Eso es lo que, digamos, del paso que se dio desde Raíces Hebreas. Y se logró identificar en algunos momentos que hablaba justamente de las obras de la ley. Pero viéndolo con más detenimiento y lo que he intentado, digamos, y he podido ver es que en realidad, si bien esto que acabamos de decir y que cualquier persona que estudia raíces hebreas, por así decirlo, que no me gusta la palabra, pero que estudia esto, sabe que existe en el mundo del judaísmo la ley escrita y la tradición, por así decirlo,
no es menos cierto que Pablo no está pensando en eso, ¿ya? O no necesariamente está pensando en eso. ¿Por qué? Porque Pablo utiliza un lenguaje propio, ¿de acuerdo? Y que hay que Dios bendito ha permitido irlo identificando. Entonces, todas las veces, y este es un buen versículo para ver eso, porque Pablo utiliza y construye un lenguaje. Y se nota y se evidencia que cuando Pablo enseñaba, iba haciendo, justamente era maestro además, o sea, era buen profesor, en el sentido de que hacía uso del lenguaje de las palabras para que se queden los conceptos y se sepa de qué están hablando. Y Pablo le está hablando justamente a personas, a hermanos, o a una congregación o congregaciones de iglesias que no eran neófitos, sino que ya habían recibido un tiempo y por alguna cosa estaban siendo como confundidos, como seducidos, por así decirlo. Entonces, a todo esto, ¿por qué? Porque cuando se dice, por ejemplo, el término bajo ley, o bajo la ley, si es que quieren con artículo, si yo lo leo desde la perspectiva cristiana, voy a entender que es de estar, como que si la ley, o sea, el Pentateuco, la Torá, tuviera un peso o una autoridad danina sobre la cual no es bueno estar. Me explico, que es como todo el cristianismo se ha entendido. Porque si aquí dice, los que quieren estar bajo la ley, si yo lo leo así y pienso que aquí se está refiriendo a la ley, el Pentateuco, a la Torá, yo me creo una imagen negativa de la ley. Porque dice, a los que quieren estar bajo la ley. ¿De acuerdo? Pero resulta que ya sabemos que no va ahí. Ahora, aquí es evidente que dice bajo ley. Aquí no dice bajo la ley. Pero esto no quita, digamos, que se esté refiriendo, digamos, algunos en cambio, por ejemplo, el hermano Eric suele sugerir que Pablo hace una diferencia cuando habla de la ley, está hablando del Pentateuco, y cuando dice solamente ley es cualquier ley. Sin embargo, me parece que no es tanto así, sino que justamente Pablo construye un lenguaje. ¿Por qué? Porque para Pablo la frase bajo ley o bajo la ley es lo mismo que decir condenados, es lo mismo que decir esclavos, es lo mismo que decir gentiles, es lo mismo que decir no salvos. ¿De acuerdo? Entonces no es que significa bajo ley, ya, o sea, bajo la ley oprimidos ahí, alguna cosa así, como que si la Torah fuera algún ente malicioso, ya fuera algo perverso que está ahí, que domina, alguna cosa así, no, y tampoco es cualquier ley, ya, una ley, bajo una ley, no, bajo ley o bajo la ley, como sea, entiéndase, es un lenguaje, es una palabra que utiliza Pablo para referirse a estar condenado, o sea, a no ser libre, a ser esclavo. Los términos de acá diría ser hijo de Agar, ser hijo de la Jerusalén terrenal, ser esclavo, no ser heredero, no ser salvo. ¿De acuerdo? Entonces, solo para hacer el ejercicio, fíjense ustedes, aquí voy a ir reformando un poco el lenguaje para que comprendamos mejor, ¿no? Díganme, pero creo que va con tilde, ¿no es cierto? Díganme, los que quieren estar bajo ley. Ahora, si es que esto en lugar de bajo la ley, le leo como esclavos, como condenados, o sea, impíos, etcétera, ¿ya? Fíjense, si yo lo leo así. Ahora, díganme los que quieran permanecer esclavos. Díganme los que quieren permanecer condenados. ¿Se nota? Entonces, no es que está diciendo los que están bajo ley, porque la ley es esclavitud, no. Lo que está diciendo es que bajo ley es una frase idiomática, lo que se llama. ¿Ya? Es eso. Entonces, bajo ley es lo mismo que decir esclavo, condenado, impío, en el contexto de acá, hijo de Agar, hijo de la Jerusalén terrenal, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es. ¿De acuerdo? Entonces, para que veamos lo siguiente, y eso es lo que les quería decir, Pablo desarrolla un lenguaje propio, ¿ya? Que es bueno saberlo identificar y que a veces por tomarlo no como lo que es, o sea, una frase idiomática, por así decirlo, es que después se termina dando una interpretación o un entendimiento errado, ¿ya? Siempre saco a colación este ejemplo de que si es que yo hoy digo, por ejemplo, vine hecho un rayo, por ejemplo, vine hecho un rayo.
Y alguien que no entienda español, por ejemplo, alguien que recién esté entendiendo, que esté aprendiendo español, pónganse un gringo que está aprendiendo español y entiende eso, entiende cada palabra, ¿ya? O sea, entiende cada palabra, pero no entiende el significado. Va a entender que vienen, ¿cómo? O sea, no tiene sentido, ¿ya? ¿Ya? O por ejemplo, como solemos decir acá, hay una frase, ¿no? Que cuando uno va en el carro, dice, irá suave, y uno dice, sí, voy como Toreto, por ejemplo, ¿ya? Eso, cualquier persona que sepa español, ¿ya? Va a entender cada palabra, pero no va a saber qué significa. Y alguien podrá decir, bueno, tal vez quiso decir torito. O sea, va a venir muy fuerte, como un toro, alguna cosa así. Pero en cambio, los que se han visto la película, sabe que Toreto es un conductor de carros que es muy hábil y es de carreras y todo lo demás. Entonces significa voy muy rápido, ¿ya? Entonces fíjense, pero ya les digo, incluso alguien sabiendo español ahora, si yo utilizo una frase que es solamente local, ¿no es cierto? No me va a entender. Lo mismo pasa acá. Entonces Pablo utiliza esta frase, estar bajo ley, ¿ya? Como sinónimo de estar, como decir, esclavos, condenados, impíos, no salvos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces no se puede entender bajo la ley de manera literal porque si no voy a dar en otro lado. Estoy pensando que ir como Toreto es, es cualquier otra cosa. Venir hecho cohete es literalmente venir en cohete. ¿Ya? Eso, de acuerdo. Entonces dice, díganme los que quieran seguir condenados, seguir siendo impíos, etcétera. Dice, ¿no han oído la ley? ¿Ya? Y aquí fíjense ustedes que justamente por esto es que Pablo construye el lenguaje, porque aquí dice, estar bajo ley, y aquí dice, no han oído la ley. Si yo aquí hago una, digamos, es muy fácil perderse, digamos, pero porque aquí muchos dicen, bueno, es que acá pones sin artículo, aquí pone con artículo, entonces está hablando de dos cosas diferentes y no sé qué, y no. Bajo la ley es una frase, es una sola idea, bajo la ley. Le dice, pero en todo caso, los que quieran estar bajo la ley, o sea, condenados, no han oído la ley. O sea, lo que quiere decir es no han entendido bien lo que dice la misma ley. ¿Ya? Y ahora fíjense aquí un pequeño detalle que utiliza el verbo oír. No han oído la ley. ¿Ya? Shema, no solo por el Shema, sino por qué. Porque en ese tiempo, fíjense, no había libros. Hoy nosotros podríamos decir, no han leído. Pero en ese tiempo es no han oído. Que básicamente, justamente como dice mi esposa, es más allá del simplemente hecho de haber algún rato escuchado, significa no han obedecido, no han atendido, no han prestado atención. O sea, no han hecho el ejercicio de comprender, de estudiar, de razonar, de profundizar, de masticar. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. No han procesado, por así decirlo, la ley, ¿ya? Y dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Y aquí vale la pena decirlo. Aquí Pablo, este es un argumento muy refutable, porque cualquiera que haya leído la Biblia o que haya escuchado la Biblia, sabe que Abraham no solo tuvo dos hijos, tuvo muchos más, ¿ya? O sea, los dos principales sí son Ismael e Isaac, pero después de que muere Sara, se casa con otra persona, ¿no es cierto? Con otra señora, no me acuerdo cómo se llama, Setura creo que se llama, y tiene como cuatro o cinco hijos más. Eso está en Génesis. No me acuerdo el versículo, el capítulo, pero está en Génesis. Como diría Pablo, está escrito. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, este no es, digamos, un argumento tan o una exposición, digamos, tan técnica. Lo que está haciendo Pablo aquí es justamente una explicación de esta parte de la historia de Abraham. ¿De acuerdo? Entonces dice, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Eso, digamos, fíjense ustedes cómo Pablo utiliza la historia. Ya, si nosotros de pronto, y fíjense que esto justamente da cuenta perdón, de que Pablo se estaba refiriendo, estaba dirigiéndose a personas que sabían esta historia. Porque si no supieran la historia tendría que repetirles. Porque está escrito, y Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, y repetirles toda la historia. Pero se nota que estas personas, estos hermanos, seguramente de Galacia, de las iglesias de Galacia, sabían ya esta historia. Y por eso solo les hace recuerdo. Solo dice, acuérdense, ¿se acuerdan de la historia que está escrito que Abraham tuvo dos hijos? ¿Ya? El uno de la esclava y el otro de la libre. Dice, pero el de la esclava nació según la carne. Entonces, fíjense, aquí se va encontrando un montón de sinónimos.
Fíjense, estar bajo la ley, lo voy a intentar poner un color para que sigamos, ¿ya? Le voy a poner de un color verdecito, ¿ya? Bajo la ley, dice el de la esclava, fíjense, uno de la esclava, ¿se nota? El de la esclava nació según la carne, ¿ya? Ahora dice, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, del otro de la libre, es el contrapunto, ¿no es cierto? El contraste, le voy a poner con un naranjado, más el de la libre por la promesa, ¿ya? Entonces fíjense ustedes cómo se va haciendo el contraste, ¿ya? Entonces bajo la ley es esclava según la carne, vamos viendo. Dice, lo cual es una alegoría, ¿ya? Pues estas mujeres son los dos pactos, vamos a ver. El uno proviene del monte Sinaí, entonces fíjense, hay otra cosa, el monte Sinaí, ¿no es cierto? El cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, fíjense, porque Agar es del monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Se nota? Fíjense cómo Pablo pensaba. Está hablando de una cosa, los que quieren estar bajo la ley, es decir, son hijos de Agar, son hijos de la esclava, son hijos de esclavitud y son de la Jerusalén actual. Sí, sí, sí me explico cómo es que Pablo piensa. O sea, fíjense que no es solo que está hablando hacia el aire, está diciéndoles, los que quieren estar bajo la ley, les voy a explicar cómo a través de Abraham esto ya se vio. ¿De acuerdo? Entonces dice, más la Jerusalén de arriba, entonces fíjense, ahora comienza a poner otro texto, otro concepto, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ya es libre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, fíjense, la que no da luz, rompe en júbilo tú la que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ya, así que hermanos, nosotros somos como Isaac, somos hijos según la promesa. Fíjense, pero como entonces del que había nacido según la carne, fíjense, otra vez vuelve a aparecer esto, según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, según la promesa, ponen en otras versiones, no hay problema, ¿ya? Así también ahora, más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿De acuerdo? Ahora, primero me interesaba hacer una lectura así de corrido, digamos, porque quería justamente resaltar esta comparación que hace Pablo. Entonces, primero les dice, a ver, los que quieren estar condenados, entiéndase, los que quieran estar esclavos todavía, les voy a explicar, o vamos, acuérdense cómo es que está escrito con el mismo Abraham. Porque Abraham, por el mero hecho de ser Abraham, tuvo dos hijos. Y solo uno con ellos fue, y solo con uno fue la promesa. ¿De acuerdo? Y esto es algo muy importante, ¿por qué? Porque el pueblo judío, como hemos visto, se ampara mucho en los méritos de Abraham. Y se acuerdan que incluso en el tiempo de Jesús, los fariseos de la época decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y se enorgullecen mucho de tener la sangre de Abraham y todo lo demás. Pero siendo técnicos, Abraham tuvo muchos más hijos. Al menos dos. ¿Ya? Y uno de los cuales no es el heredero de la promesa. Entonces dice, lo que está pasando es que aquí la palabra nos enseña cómo debemos de entender esto de que Abraham tuvo dos hijos. Porque esto, más allá de que Abraham tuvo dos hijos, es cómo cómo siempre va a pasar esta presentación, digamos, o esta forma de entender digamos, siempre va a ser la realidad, ¿ya? En cuanto a quién es salvo y quién no lo es. Es lo que quiere decir básicamente. O sea, mejor dicho, lo que quiere decir Pablo es, hay unos que tienen la apariencia, pero no lo son. Pero hay otros que sí son los auténticos. Y esto no es nuevo. O sea, lo que básicamente Pablo quiere decir es, esto que nosotros estamos viviendo de aquí, que uno se llame legítimo y el otro también, que hay dos que se llaman legítimos, no es nuevo. Esto ya pasó desde Abraham. Y hay que entenderlo bien. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces, saca a colación de nuevo esto que le pasó a Abraham.
Y aquí lo interesante, hay dos puntos clave. El primero que dice que nació según la carne, el de la esclava nació según la carne y el de la libre según la promesa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Ya? Vamos a ver. Y después dice, lo cual es una alegoría porque estas mujeres son los dos pactos. Y aquí es donde muchas personas se hacen un lío porque comienzan a decir, pero es que espérense, según la Biblia hubo solo un pacto, el de Abraham, si se quiere, y después, bueno, en el Sinaí sí hubo un pacto con la entrega de la Torá, pero ¿qué está hablando? Y todo lo demás. Y resulta que aquí pacto, está utilizando la palabra griega así como es, eh, se me escapa la palabra, la que es para testamento, ¿cómo es? Evangelion, si no estoy mal, puede ser. En fin, la palabra que sea para pacto en griego, ¿ya? El asunto es que aquí está llamando Pablo y está utilizando la palabra pacto y tiene en mente más bien un concepto en hebreo un poco más amplio, ¿ya? Que no viene justamente de una raíz, de la raíz de pacto, o sea, quiero decir, no viene de un significado etimológico de la palabra brit en hebreo, sino de un uso que tuvo después. ¿Por qué? Porque la palabra pacto se utilizó y se entendió después, ya, en el ámbito, digamos, se entendió después como lo siguiente. Pacto no es solamente el contrato, el convenio, la herencia, la promesa, sino también es como decir, el sistema. ¿Sí me explico? Pacto, en la palabra bíblica, el brit, la brit, es también el sistema. ¿Explico? Entonces hay un sistema auténtico, el original, y hay un sistema chafa. Hay un sistema, como dirían, como dice el meme, ¿no? Lo mismo, pero más barato. ¿Ya? O sea, no es del auténtico. Es uno que tiene mucho de parecido, pero a la larga no es del auténtico. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes cómo aquí Pablo utiliza incluso la palabra pacto, no en su sentido tradicional, sino en un sentido más amplio, en otro sentido, no de que existen dos convenios, de que Dios hizo dos promesas o alguna cosa así, no, sino que pacto lo está utilizando aquí en el concepto de sistema, de ámbito, digamos, de algo más grande, ¿de acuerdo? Porque si ustedes se fijan, pues, antes de darle la palabra a Edwin, cuando Dios nos mete en su pacto, más allá, o digamos otra forma de entenderlo, de que ha hecho su promesa y todo el más con nosotros, nos ha introducido a un sistema, ¿ya? A todo un sistema, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que está utilizando Pablo aquí la palabra pacto, ¿sí? Edwin. Amén. Estaba leyendo rápidamente el capítulo 3 y el 4. La misma promesa que estamos viendo ahorita es la misma que me habla en el 3 y 4, por ejemplo, donde dice el capítulo 3 versículo 4 dice al final, dice, y recibiésemos la promesa del Espíritu. Más Ujú. abajo, ¿no? En el capítulo 3 mismo, dice, en el 16 dice, y tu simiente, perdón, arribita, y a las simientes como hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Y ahí más abajito en el 17-18 habla de la misma promesa. ¿Estamos hablando de esa misma promesa o de qué promesa estamos hablando? Porque aquí yo le entiendo que estamos hablando de la promesa de que le dijo que le va a dar un heredero, que es Isaac, y él va a ser como la arena del mar o como las estrellas. Ajá. Pero acá en el 3 y el 4 me parece que está hablando de Jesucristo, que viene de descendiente de Isaac. Sí y no. Lo que pasa es que es una muy buena observación y vale la pena para refrescarlo. El asunto es que Pablo en el capítulo 3, Y luego, Josecito, los dos pactos, ¿de qué pacto estamos hablando? Ahí quisiera sí, que de pronto profundices más luego eso. sí, seguro, justamente a eso iba, pero vale la pena. A ver, normalmente se suele entender, y esto es algo que incluso en el ámbito cristiano se entiende, y y digamos, en el ámbito cristiano y judío se entiende igualito. Se entiende que el episodio de Génesis 15, de cuando Dios le da el pacto a Abraham, ¿no es cierto? Y le dice, y en ti serán benditas todas las naciones y todo lo demás, ¿no es cierto? Y te daré simiente y todo lo demás. Entonces todos se imaginan que la simiente de Abraham es Isaac y que lo que estaba haciendo ahí Dios es prometiéndole tener una familia enorme, ¿ya?
Pero lo que vimos más bien, y lo que enseña Pablo en el capítulo 3 es que esa promesa no estaba siendo dada a Abraham, digamos, o no le estaba haciendo, lo que significaba no era que Abraham iba a tener un montón de descendencia, sino que Dios le estaba revelando a Abraham cómo iba a operar la, como decirlo, la salvación de toda la gente, que iba a ser de igual manera que él, que como operó en Abraham, así va a operar con todas las personas. Y Dios le da una promesa, ¿ya? Digamos, le revela su promesa, ¿ya? Le revela el pacto, por así decirlo, ¿ya? ¿Qué le revela a Abraham? Le revela que va a venir la simiente, ¿ya? Y la simiente, eso lo dice justamente Gálatas, la simiente de Abraham no es Isaac. La simiente que le fue prometida a Abraham es Cristo. Dicho de otra manera, Dios hizo descansar su promesa de salvación no en ninguna carne, sino en Dios mismo. Eso es lo que le estaba diciendo allá. Entonces, eso es lo que nos enseña Pablo. O sea, nos está enseñando a releer Génesis. Justamente estamos ya casi en la parashá Lech Lejá, si no estoy mal, que toca leer justo esta semana, que es la de cuando Dios le llama a Abraham, Génesis 2 y todo lo demás, de Lech Lejá y todo más. ¿Ya? Entonces vale la pena que de pronto en este tiempo podamos repasarlo y lo podamos leer con los ojos que Pablo nos está enseñando, porque Pablo lo que está haciendo aquí es una explicación de lo que está pasando allá. ¿Ya? Y como habíamos visto, normalmente se suele entender la historia de Abraham como la historia, o sea, eran dos viejitos que Dios decidió hacer sus maravillas y lo que le prometió es tener hijos, ¿ya? Y la Correcto, simiente que le prometió es Isaac. Pero, correcto. Ajá. pero Gálatas, o sea, pero Pablo lo que dice es, sí, pero más que eso, lo que está enseñándonos ahí Dios, o lo que se puede entender más allá en otro nivel, por así decirlo, en un nivel un poco más elevado, dirían, dirían algunos, ¿no? En un nivel no literal, sino más explicativo, ya más alegórico justamente, es que ahí, a través de la historia de Abraham, Dios estaba explicando cómo opera la salvación y dejó un precedente de cómo opera la salvación desde Abraham y con cualquier persona, ¿ya? Y ahí tenemos a alguien que no era judío, que no tenía ningún antepasado piadoso, ¿ya? Y simplemente lo que único que tuvo que pasar es que Dios le llame y Dios le escoja y le revele su promesa. Y como fue la primera persona en donde Dios explicitó esta forma de salvación, quedó señalado, quedó sentado el precedente. Eso nos dice Pablo en pocas palabras. Y dice Pablo, por lo tanto, la salvación no depende de Abraham y no depende de Isaac, depende de la simiente de Abraham, y la simiente de Abraham es Cristo. Por eso decíamos que la salvación no depende de obras, no somos salvos por obras, no somos salvos por ninguna obra de ninguna persona, sino por la gracia, por la fidelidad del Señor. Eso es lo que quiere decir. Amén. Sí, pero a lo que vamos es que normalmente somos instruidos o enseñados con el Antiguo Testamento. Y Ujú. si no te explican lo que Pablo explica aquí a Galacia, o sea, vamos a quedarnos con esa enseñanza de que la promesa era Isaac o sea, y su descendencia, y hasta ahí muere, porque así tú leas solito, o sea, Génesis, vas a entender eso, ¿qué será la promesa? Pero en Ujú. cambio Pablo se va más allá, como tú dices, y si no leemos Gálatas, no le vamos a poder entender. Exactamente. Hay algunas personas que solo dicen la promesa, sí, es Isaac, o sea, y su descendencia, que es lo que le prometió. Y está correcto, ¿no? Pero es muy bonito profundizar de qué promesa me estaba hablando para poder entenderle, ¿no? Y ir más allá, como estamos viéndolo ahorita. Exactamente. Entonces, en pocas palabras, la promesa que le dio que Dios le reveló, que porque a veces dicen, ¿no?, que le dio a Abraham, que le dio a Abraham como nos dio a cualquiera de nosotros, ¿ya? Es la salvación, no es descendencia.
No es que le iba a prometer un hijo. No. Josuecito, Sí. Josuecito. Ujú. Sí, aquí en el capítulo 3 y el versículo 16 y el 17 precisamente aclara esto. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Ujú. Entonces no es Isaac, sino Cristo. Y en el Ex- 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ujú. Entonces la salvación es por la promesa que le hizo el Señor a Abraham, no por la ley, porque ahí como que querían volver a la ley para salvarse por las obras de la ley, y claro está que por las obras de la ley nadie es justificado, sino por la promesa que el Señor le hizo a Abraham de que en su simiente serán salvos todos, quiere Ujú. decir en el Señor Jesucristo. Ujú. Así es, tal cual. Entonces, estamos viendo, ¿no? Entonces, lo que decía Edwin es muy importante porque es cierto, a veces se nos pasa por alto que nosotros como suele decir Carmita, nosotros cuando leemos ya las partes digamos, algunos pasajes de la Biblia, deberíamos ya entenderlo o ir adecuando, digamos, el pensamiento a lo que ya hemos aprendido. Y esto, como lo dice Edwin, es muy importante. La siguiente vez que leamos, por ejemplo, ahora podemos leer la Parashá Lech Lejá, que creo que es la que corresponde, si no me equivoco. Ya, podemos leer la Parashá Lech Lejá, pero no la leamos con perspectiva como de escuelita dominical, quiero decir, ¿no? Sin menospreciar. O sea, porque ya no somos niños. Ya, o sea, debamos aprender la historia de Abraham. Abraham era un viejito. Ya, no, no. Lo que habría que leerle ya, habiendo pasado algunos años en la palabra, caminando de la mano del Señor, viendo sus maravillas y todo lo demás, hay que verlo ahora con lo que estamos aprendiendo acá. Entonces, de tarea, digamos así, después de que terminemos el estudio, podemos leer Génesis 12 al 15 o al 16, puede ser, ¿ya? Que son 3 o 4 capítulos de la parasha, y podemos leerlo, pero ya con lo que hemos visto acá, y verán que se entiende mucho más. Y ya no se entiende solamente como una historia, Amén, sino así es. Ujú. como un testimonio de la obra del Señor. ¿Ya? Alguien alguna vez dijo, no es que es la historia de una familia, alguna cosa así, pero más que la historia de una familia es en realidad la historia de la obra del Señor, porque Dios lo que le prometió ahí no fue una familia, ¿no? Lo que Dios le prometió ahí fue que de la manera en la que obró con Abraham, así va a obrar con cualquier persona. De tal manera que la salvación no estuvo limitada a la descendencia de Abraham, sino a cualquiera que sea como Abraham. Exacto. O sea, ningún mérito, ninguna cosa extra, adicional, sobrenatural, que Dios diga, puf, a este de ley, le salvo, porque es que, ¿cómo no salvarle? No, o sea, Abraham no hizo nada, existir. O sea, y así, un medio pagano, en Aram, ¿ya? O sea, ya en Mesopotamia, digamos, ¿no? En Ur, ¿ya? En Ur Kasdim, lejos, ¿qué conexión con la Biblia? ¿Qué conexión con nada? No, nada. Y sin embargo, Dios le dijo, vete de aquí, a la tierra que yo te mostraré. Deja todo, cambia tu pensamiento, que ahora vas a aprender otra cosa que tú no sabías. Y le da la promesa, es decir, le hace experimentar en él por primera vez y deja un precedente de cómo es que Dios salva a la gente. Y esto justamente Pablo nos hace dar cuenta, ya que la historia de Abraham es más que la historia de un viejito teniendo un hijo en su vejez, ¿ya? Es más que eso, ¿sí? Carmita. Shalom, hermanos. Em, Ahorita estaba pensando que el haber tenido un hijo, haber tenido Isaac, solamente significaba haber nacido ese hijo. Era como, denme un segundito, un segundito. Perdón, perdón. O sea, en Juan 3 dice que nosotros, o la promesa de Dios se manifestó en nosotros,
en que no somos nacidos de voluntad de carne y de sangre, de voluntad de varón, sino de Dios. Ujú, Entonces, Isaac viene a ser el ejemplo tangible de la realidad que hizo con nosotros. Por ejemplo, si hablamos de Agar e Ismael, él fue nacido por voluntad de varón, por voluntad de carne y sangre, pero Isaac fue por voluntad de Dios, fuera de los cánones humanos, al tiempo que Dios quiso, como Dios quiso. Entonces, no que Isaac ya nació angelical o espiritual o salvo. De hecho, sí, de hecho, sí, encarna eso, ¿no? Pero me pareció que esta promesa es, o sea, yo tomaré hijos, yo los adoptaré, yo tomaré hijos, no, no porque ustedes quieran, sino por mi voluntad. Entonces, nosotros se nos ha concedido en la simiente que es Yehoshua HaMashiach haber nacido de arriba. Y ujú. esto no de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios conforme a la promesa. Y la promesa dice es para ustedes y para vuestros hijos y para todos los que el Señor llamare. Así. Entonces, aunque nacimos de carne y sangre, milagrosamente por su gracia, conforme al Evangelio, nos ha hecho hijos de Él, por la promesa. Así es. Así es. Amén. Gracias, Carmita. De acuerdo. Entonces, ¿qué les parece si volvemos? ¿Ya? Ahora, entonces fíjense. Entonces, teniendo clara que Pablo lo que está haciendo es explicando algo más que se puede extraer, o sea, profundizando, explicando, digamos, a través de una analogía, de una explicación, ¿ya? Lo que está pasando con Abraham, como decíamos, es más que una historia de dos personas viejitas teniendo un hijo, ¿ya? O teniendo muchos hijos o teniendo descendencia y todo lo demás. Más allá de eso, lo que está diciendo Pablo es, además de en esa historia, se aprende lo siguiente. Van a haber dos tipos de personas. ¿Ya? Van a haber dos tipos de personas que clamen ser hijos, ¿ya? O que parezcan o que tengan, digamos así, por así, motivos para ser hijos. Los unos, pero se van a diferenciar por la mamá, digamos así, se van a diferenciar por la mamá. Podrán decir ya con todo que vienen del mismo padre y ya, te la valgo, por así decirlo. Ya, te la valgo, ¿ya? Pero se diferencian por la mamá. ¿De acuerdo? Entonces dice, los unos van a ser hijos, como le pasó a Abraham, de la esclava, y los otros van a ser hijos de la libre. ¿Cuál es la diferencia? Que a la larga, y a la final, el que termina heredando es el que viene de la esposa legítima, o sea, de la libre, no de la esclava. Y aquí llama, fíjense ustedes, la atención, ustedes se acuerdan, cómo es que pasa la historia de Abraham y, o sea, qué tuvo que pasar para que nazca Ismael. ¿Por qué nace Ismael? ¿Por qué hay un Ismael? ¿Quién se acuerda? Sara Por la mismo. mala, ay, Ay, por la perdón. mala, perdón, hermana, por la mala interpretación de Sara, creyendo que le iba a dar Dios así el hijo como le había dicho. Exactamente. Entonces, fíjense ustedes, muy bien lo has dicho, Natita, ¿no? Porque nació por interpretación. Entonces, fíjense ustedes, si aquí lo que puedo poner es, pero el de la esclava nació según la carne, se puede entender de muchas maneras, pero lo que me llama la atención por ahora es según interpretación humana. Eso a la larga es lo que significa según la carne, ¿ya? O se lo podría decir según la ley oral, no, o sea, me invento por decir. Exacto, exacto, muy bien. O sea, según aquello que ya estaba escrito, pero a alguien se le dijo, ¿y qué tal si? De sí, como hizo Sara, ¿ya? Sara fue la causante de Ismael, digamos, que fue una interpretación humana. Le dijo, parafraseando, ¿no? Le dijo Sara, sí, Dios te prometió un hijo, pero nunca te dijo de quién, nunca te dijo con quién. ¿Quién quita que sea un hijo con la esclava y luego yo le adopto? ¿Se nota? ¿Eso qué viene siendo? Interpretación humana, según inteligencia humana.
¿De acuerdo? Porque Sara dijo, yo estoy vieja, vos todavía puedes, pero yo ya no, ya, yo ya no puedo. Y ni por aquí que Dios es todopoderoso, ¿no? Digamos, pero lo que pasó es que hubo una interpretación humana y dijo, claro, tiene sentido. Y si se dan cuenta, no era absurdo. Si se dan cuenta, la interpretación de Sara no era absurda. Era muy inteligente, le podríamos incluso decir. Claro, yo ya no puedo. Físicamente no puedo. Pero Dios te prometió. Quizá toque ayudarle a Dios de alguna manera, por así decirlo, ¿no? Parafraseando. Y como yo no puedo, pero sí puedes allegarte a mi esclava, a mi sierva, y yo adopto el hijo. Y así terminas teniendo un hijo y ya está, quien quites por ahí. ¿Te parece, Abraham? Sí, tiene sentido. O sea, no suena mal a la larga. O sea, claro, si tú le adoptas, es tu hijo, y yo soy el papá, entonces Dios me habría dado un hijo y ya está. Hagámosle. Entonces, claro, nace Ismael y después del tiempo Dios le visita, todo lo demás, lo que se ve justamente en esta parasha Lej Leja, ¿no es cierto? Y lo que le dice es, si no queda claro, vas a tener un hijo con tu esposa Sara. Ya, con la esposa, no con la que no es. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, cuando aquí dice que nació de la esclava, según la carne, entiéndase que una de las características importantísimas de las personas que van a ser según la carne es que va a haber un montón de interpretación humana. No va a haber mucha, digamos, como diría Tito, no sana doctrina, sana enseñanza, no va a haber. Lo que va a haber es interpretación humana. Y esto es muy fácil saberlo porque, por lo general, al igual que en el judaísmo, no es que leen la Biblia, sino que leen el Talmud, leen sus comentarios, todo lo más, que básicamente es, y si ustedes pueden buscar una hoja del Talmud, permítanme ver si es que puedo encontrar solo para que lo veamos, ¿ya? Solo para que lo veamos. Si ustedes pueden ver una hoja del Talmud, por ejemplo, ¿ya? Permítanme ver, aquí está. Exacto, ya, aquí puedo ver. A ver, ajá, ya. Muy bien, ahí les comparto. Ahí estamos viendo una hoja del Talmud, cualquiera, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en esta hoja del Talmud? El texto de la Biblia, ¿saben cuál es? Ya, todo esto está en hebreo y no hace falta que lo veamos, solo quería que veamos, ¿ya? El asunto es que el texto de la Biblia es esto. Es esto del centro. Ese es el texto de la Biblia. ¿Ya? Y el resto, esto de aquí, por ejemplo, es comentario. Todo lo demás, todo lo demás es comentario. Y esto de aquí es comentario del comentario. ¿Ya? Y esto es comentario del comentario. Y si siguen para abajo, la hoja es así. Y a veces son más hojas de comentarios, de tradiciones, de discusiones que Rabí fulanito dijo y el otro le contestó y no sé cuánto y no sé qué, es un montón de cosas a partir de un versículo, o de dos o de tres, lo que fuera. Pero el texto bíblico es muy poco. Esa es la estructura del Talmud, ¿ya? Que se le puede reprochar mucho al judaísmo, ¿ya? Pero si se dan cuenta, ese esquema, ¿ya? ¿Y qué pasa, digamos? Que muy poco se presta atención al texto como tal y más se presta atención a lo que dijo Rabí fulanito, no sé quién, no sé cuánto, que la Gamara, que la Tosefta, que la no sé qué, no sé cuánto, que el Zohar, no sé cuánto. Dicen un montón de cosas, ¿ya? Ahora, ese es el esquema que justamente estamos viendo acá en Gálatas, ¿ya? Interpretaciones humanas. Sí, la Biblia dice, pero es que fulanito dijo y el otro tal. Ahora, sin ir muy lejos, en el ámbito cristiano no es de extrañarse, porque fíjense ustedes que, bueno, tal vez con una muy buena intención, pero digamos en algunos casos y hemos visto casos, ¿no? Bastante cercanos en algunas ocasiones, en donde dicen vamos a estudiar tal cosa, pero la Biblia ni le abren y lo que hacen es coger un libro, ¿ya? Y seguir el libro, y ni siquiera estos libros que son muy bien intencionados y a veces muy útiles, ¿no? Que siguen un estudio con todo lo demás y con materiales, sino que son un libro de alguien que entendió algo de la Biblia, a veces bien, a veces mal, ¿ya? Y siguen ese libro, ¿ya? Que a la larga termina siendo pensamiento, interpretación de esa persona a partir de un testimonio, a partir de una experiencia, hizo toda una teología, ¿ya? Eso, por ejemplo,
Y ese tipo de esquema, digamos, es lo que aquí se llama según la carne. Y eso, como les decía, es una característica, pero sí, infaltable de cualquiera que se le pueda identificar como persona que nació según la carne. Es decir, en su formación va a haber un montón de interpretaciones humanas. ¿Ya? Y no de las buenas, como decir, bueno, Pablo dice, no, sino de las, es que fulanito de tal dice, pero no sé qué, o sea, estas interpretaciones que parecen tener sentido, pero a la larga no. ¿Ya? Como por ejemplo una que comentábamos justo a propósito de esto, ¿no? De Abraham y que la simiente y todo lo más. Por ejemplo, esto que incluso se llegó a saber en el ámbito de raíces y todo lo demás, de que eventualmente si seguimos así, si seguimos la línea hacia atrás, eventualmente todos tenemos algún antepasado judío y por lo tanto entonces somos todavía más salvos, alguna cosa así. Entonces no va por ahí. Entonces, por ejemplo, esa es una interpretación que alguien dijo alguna vez, pero no es para nada bíblica. ¿Ya? Incluso algunos se ampararon en Gálatas para decir algo de eso, pero nada que ver, ¿ya? Entonces, ese es el asunto. Entonces, primero, entonces volviendo, dice el 23, pero el de la esclava, perdón, nació según la carne, entiéndase, según interpretación humana. O sea, de otra manera, desligado de la voluntad de Dios, como diría, como nos citó recién Carmita, desligado de la voluntad de Dios. Si es alguien que dice, sí, la voluntad de Dios está ahí, pero yo le doy mi sentido. Porque me parece lógico que lo que Dios quiere es esto, entonces vamos por ahí. ¿Sí? Natita. Josuecito, bueno, sin querer contradecir, sino más bien nosotros lo que hacemos, o sea, también interpretamos, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Yo creo que Ujú. la diferencia es el rúa que el Señor nos ha dado, porque Exactamente. alguien va a decir, pero ustedes leen y también interpretan, Ujú. pero creo que el punto es el rúa que el Señor nos ha dado y el rúa es la mente del Señor. Exacto. Entonces, ahí yo creo que es la diferencia entre las diferentes cosas, la diferencia entre las diferentes corrientes que hay y lo que en verdad el Señor nos va a decir, ¿no? Tal cual, tal cual. Justamente por eso le había puesto interpretación humana, no solamente Ujú, interpretación, porque evidentemente nosotros también, o sea, aquí Pablo está interpretando, ujú. se está explicando, porque esto no está escrito. En ningún lado dice, hay una Jerusalén terrenal, hay una... no hay algo así en Génesis. Sí es cierto que en Isaías se habla de una Jerusalén celestial, alguna cosa así. Pero en Génesis no. Y aquí Pablo lo está interpretando, está explicando, está haciendo una enseñanza, si se quiere, un desglose. ¿Ya? Pero evidentemente aquí lo está haciendo bien. Está haciéndolo inspirado por el Señor. Tiene coherencia con la Biblia y todo lo más. ¿Ya? Entonces, muy bien lo que tú has dicho, Natita. Evidentemente lo que nos afirma, digamos, incluso en algún momento nos avala y nos responsabiliza para hacerlo, incluso en algunas cosas, es justamente la promesa que el Señor nos ha dado, del Espíritu Santo y demás, que nos guía, como decía, toda verdad. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Pero lo que decíamos es justamente la interpretación meramente humana. O sea, esta que es como la de Sara. O sea, Dios dijo, pero a mí me parece, ¿no? Que lo más lógico sería esto. En lugar de decir, no, la voluntad del Señor es esta, es aquella. O sea, es diferente digamos, la diferencia a la larga es la fuente. Sí, o sea, la interpretación que proviene de Dios, de su palabra y demás, es la que vale, por último, pero en cambio la que viene de la buena intención o de la inteligencia meramente humana, pues es la que es reprochable, por así decirlo. ¿De acuerdo? Ok, entonces, volvamos. Entonces dice, más le libre por la promesa. Entiéndase por la palabra de Dios. Lo que decía Natita, por el Espíritu. Pongámoslo aquí, por la por la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces tiene una diferencia de fuente. Los unos vienen del cerebro humano y los otros vienen del cerebro, de la mente, de la palabra de Dios. ¿Ya? Me gustó eso. Entonces el uno viene de la mente humana, el otro viene de la mente de Dios. De la mente de Dios. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que dice.
Ahora dice, lo cual es una alegoría. O sea, dice, lo cual, y es lo que decíamos con Edwin, ¿no? Lo que está pasando allá en Génesis que 13, si no estoy mal, por ahí, cuando nace Ismael, dice, es una alegoría, o 16 por ahí que nace, bueno, en Génesis, cuando nace Ismael, es una alegoría. Que aquí algunos se ponen un poco técnicos, dicen, bueno, alegoría no es. Porque una alegoría tiene un carácter un poco más genérico, digamos, no es tan, no tiene esta característica como de comparación así tan perfecta. Lo que está haciendo aquí, dicen algunos, es una tipología, porque está basándose en las características de un tipo, de una persona, y lo traslada a lo que le está queriendo explicar. Entonces, algunos dicen, no es una alegoría per se, es una tipología. Pero más allá de las cosas, lo que está Pablo haciendo es una comparación, ¿ya? Una semejanza. Eso, ¿de acuerdo? Dice, pues estas mujeres son los dos pactos. Y eso es lo que preguntábamos y conversábamos hace un ratito, ¿ya? ¿Por qué dice dos pactos? Cualquiera de nosotros que leamos la Biblia, que nos acordemos, resulta que si yo les pregunto cuántos pactos hizo Dios, va a decir uno. O sea, el mismo que hizo con Abraham es el mismo que hizo después con Moisés, con el pueblo y todo lo demás. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué aquí Pablo me dice que hay dos pactos? ¿En qué momento Dios hizo el segundo? Eso está por demás raro. Entonces, una de dos. O Pablo aquí se está equivocando, ¿ya? O Pablo está utilizando la palabra pacto de otra manera que no es la usual. Y es lo que les decía hace un momento. No es que Pablo esté diciendo, sí hay dos pactos, ¿no? Como que el uno vale más que el otro, que es como normalmente se suele entender, vale la pena decirlo, desde el ámbito cristiano se entendió que hubo dos pactos. Como aquí lo dice, uno en el Sinaí, o sea, uno cuando Dios dio la ley, que después invalida cuando viene Cristo, ¿ya? Pero eso no es cierto, porque si leemos Juan, leemos el Evangelio, en Juan mismo el Señor Jesús dice, mis palabras no son mías, son las de mi Padre. Y en Juan, en primera de Juan y todo lo más, dice, el que me ama, guarda mis mandamientos, también lo dice Juan. ¿No? Y así, entonces, no hay este quiebre de el pacto del Sinaí, el pacto con Cristo, el pacto no sé cuánto, el pacto no sé cuánto. Incluso justamente esta idea está detrás de la diferencia de los libros en la Biblia, ¿no? De el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ya? No es así. En realidad es un solo libro. O sea, sería bueno en algún momento, como decía alguien, ¿no? El Joseph creo que decía, quitarle esa hoja del medio, porque eso, del medio y del inicio, porque no es que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo. No, no lo hay, es el mismo. Es el mismo, nunca hubo dos, siempre hubo uno. Entonces, si no hay dos, si no hay tres, si no hay cuatro, porque aquí Pablo me dice que son dos, ¿ya? Y la respuesta es la siguiente. El asunto es que Pablo está utilizando la palabra pacto no en el sentido de convenio, de promesa, de contrato, como ponía gracias Carmita diatiki en griego, ¿no? O sea, pacto, testamento, sino que él está haciendo más bien como el hecho o como en el sentido de no el contrato, el acto como tal, el documento, el testamento, la promesa, sino más bien como lo que sigue. O sea, el hecho de entrar en el pacto. O sea, cuando uno, por ejemplo, recibe un testamento, ya supongamos a mí, qué sé yo, alguien millonario se acuerda de mí o me conoce, lo que sea, o cualquiera de nosotros, y me pone como su heredero, ¿ya? Eso, por ejemplo, o sea, me hace constar en su testamento, en su pacto, digamos así, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que yo entro en un sistema junto con todos los demás herederos. ¿Sí me explico? En ese sentido está utilizando Pablo la palabra pacto. ¿De acuerdo? No en el sentido del documento, sino en el sentido de el sistema al que uno ingresa cuando es perteneciente a ese, a ese heredero, a ese conjunto de herederos. ¿Sí me explico? Exactamente, o sea, por ejemplo, nosotros aquí, nosotros con Jesse, firmamos una ketubá, un contrato, para así decirlo, ya. Entonces cualquiera diría, aquí hicimos un pacto, ¿no? Un contrato. Pero no nos referimos, cuando digo hay un pacto, por ejemplo, no solo me refiero al documento, sino al sistema, digamos, al ámbito que se crea cuando uno ya está dentro de eso.
Ya, o sea, por ejemplo, aquí tenemos una palabra. Entonces, una cosa es el contrato y otra cosa y es del matrimonio, el hogar, la familia. Algo así. Entonces, una cosa aquí es el pacto, que es la promesa, por así decirlo, y otra cosa, y digamos, y otra cosa es lo que sigue o a dónde se entra cuando alguien es beneficiario del pacto. ¿De acuerdo? Entonces, Pablo está utilizándole en este segundo sentido, en el sentido de el sistema, al ámbito, ¿ya? Al conjunto de normas, digamos así, al que uno entra cuando es beneficiario de ese pacto. Entonces, ahí sí hay dos pactos. El uno, el de la esclava, y el otro, el de la libre. O sea, hay dos sistemas. El uno, el de Agar, y el otro, el de Sara. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, sí me expliqué. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí, entonces no pensemos que hay dos pactos. Ya que Dios dio dos pactos, uno en el Sinaí y otro no. Lo que está utilizando aquí Pablo es que, fíjense, o sea, está desde el versículo anterior, los versículos anteriores, está mostrando una disyuntiva entre Agar y Sara, entre la esclava y la libre. Y lo que dice es, estas dos son los dos pactos, pero no pacto en el sentido de que Dios hizo dos promesas, porque no es cierto, Dios hizo solo una, y ha hecho solo una. ¿De acuerdo? Lo que está utilizando es la palabra pacto, o pactos, en plural ahora, justamente refiriéndose al sistema, a la consecuencia de haber alguien entrado o ser beneficiario de esa promesa, de ese pacto, digamos. ¿Ya? Entonces, por así decirlo, aquí me permitiría ponerle solo por temas explicativos, ponerle a dos sistemas, por así decirlo, dos ámbitos, ¿ya? Dos contextos, ¿de acuerdo? Dice, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es del monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos, está en esclavitud. ¿De acuerdo? Entonces, aquí primero unos datos geográficos. Muchos suelen decir aquí que justamente se refiere al monte Sinaí. Digamos, primero aquí llama la atención que se refieren al monte Sinaí, ¿de acuerdo? Entonces, como se refiere al monte Sinaí y han dicho antes dos pactos, entonces dicen, claro, es que en el Sinaí se entregó la ley. Entonces ahí clarito está que hizo un pacto. Ya incluso algunos que de pronto se acuerdan un poco más de Éxodo, dicen, claro, es que ahí sí hubo un pacto, en Sinaí se hizo un pacto, se hizo con 12 columnas, se leyó un rollo, se selló con sangre y todo lo demás, ahí hubo un pacto. Entonces ese es el pacto, el de la ley. ¿Ya? Y como arriba he dicho, los que están bajo la ley, entonces se arma todo eso, pero no. Lo que aquí está justamente diciendo es que más bien ya hay una explicación que se suele compartir mucho desde el ámbito especialmente de raíces hebreas, y es que el monte Sinaí, más bien dicho, según el Talmud, justamente el primer párrafo de una parte del Talmud que se llama Pirkei Avot, o los dichos de los padres, así se llama esta parte del Talmud, comienza diciendo, el Eterno Hashem dio la ley a Moisés, ¿ya? En el Sinaí. Y Moisés la dio a Josué, Josué a los jueces a los profetas y no sé qué. Entonces algunos lo que suelen decir es que cuando dice aquí que el uno proviene del monte Sinaí, se está refiriendo justamente no al pacto de la Torah, sino que más bien se está refiriendo una vez más a la tradición oral, ¿ya? Pero más bien de una manera más genérica, porque justamente fíjense ustedes, lo que está aquí tratando de decir Pablo en todo el libro es que no importa la final si es que uno es judío o no, o sea, igual está en esclavitud. Explico, siendo judío o no, siendo griego, judío, lo que sea, igual está uno bajo pecado antes de que el Señor le salve. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está aquí diciendo es justamente el uno, por más que venga del monte Sinaí o lo que fuera, es Agar. Ya, eso es lo más importante. Más allá de la mención del monte Sinaí y todo lo demás, que sí puede tener una relación a las tradiciones y todo lo demás, el asunto es que le relaciona con Agar, y no tanto con el monte Sinaí, sino con lo que sigue. Dice, Agar es del monte Sinaí en Arabia. Aquí entre paréntesis vale la pena decirlo, porque especialmente cuando se estudia un poco este asunto de dónde está el monte Sinaí, vale decirlo, el monte Sinaí no se sabe dónde está. La ubicación del monte Sinaí es incierta.
De hecho, en cualquier parte de la Biblia que ustedes vean en los mapas y todo lo demás, van a ver que si son unos buenos mapas, claro, van a ver que el lugar donde está el monte Sinaí siempre va a estar con un signo de interrogación al lado, porque no se sabe cuál es el monte Sinaí. Hay como 3 o 4 candidatos. Hay uno que es el más visitado, el más opcionado y el que más se le ha promocionado incluso por cuestiones de turismo. No me acuerdo el nombre ahorita cómo es que se llama, pero es uno que está justamente en la península del Sinaí, en la parte de abajo, ¿no es cierto? Y ese se le promociona como tal. Sin embargo, hay algunos otros que sugieren que el monte Sinaí está más bien en la península arábiga, o sea, en el otro lado del Mar Rojo, está por ahí. Y justamente se sirven de este versículo, porque aquí dice, Pablo estaba hablando de que y dice que el monte de Sinaí está en Arabia. ¿Ya? Entonces dicen, no está en la península de Sinaí, sino está en Arabia. Entonces, a partir de este versículo, dicen, Pablo nos da un guiño de dónde realmente está ubicado el monte Sinaí. Y lo que pude encontrar es que primero este versículo o esta mención de el monte Sinaí en Arabia es muy dificultosa en cuanto digamos, la crítica textual, es decir, en cuanto a los textos, a los rollos que hay, a los testimonios, a los diferentes eh, pergaminos que se encontraron, digamos, textos que se encontraron de esta carta, ya en algunos aparecen, en algunos otros no, ya en la mayoría y en los más confiables sí aparece la mención de Arabia. El asunto es que parece lo siguiente, ya, y me pareció interesante, esto no lo digo yo, lo encontré justamente en un libro que se llama Hermeneia, ¿de acuerdo? Se llama Hermeneia y justamente es del comentario a Gálatas, que hacen, ¿ya? El libro se llama Hermeneia, lo pueden encontrar por ahí. Está en inglés, pero lo encuentran por ahí, ¿de acuerdo? Y lo que dicen es lo siguiente, tal vez lo que quiso decir, y hay un montón de estudiosos que se van por este lado, es que Agar en hebreo se dice Hagar, no se dice Agar, sino Hagar, y resulta que lo que estaría tratando de decir, proponen estas personas, es que lo que quiso decir Pablo es, Agar es el monte Sinaí en árabe, ¿cómo decir así? Que en árabe se dice Sinai o alguna cosa así. ¿Por qué? Porque encontraron algunos una raíz en árabe que es como Hayar o alguna cosa así, Hayar, ¿de acuerdo? Que significa justamente roca, peñasco, ¿ya? Entonces algunos lo que sugieren es eso, que cuando aquí dice Agares del monte Sinaí en Arabia, no es que está hablando de la región de Arabia, de un lugar geográfico, sino está hablando de un idioma, ya de un idioma, que en árabe es como decir, Agar es del monte Sinaí, o es en árabe, Hagar, ¿de acuerdo? Es decir, en árabe, Hayar, se diría así, es Sinai, ya es como decir, está dando un dato lingüístico más que nada. Pero más allá de eso, el asunto es que aquí Pablo nos dice una cuestión. Esto corresponde a la Jerusalén actual, ¿de acuerdo? Esto corresponde a la Jerusalén actual, ¿ya? Entonces, si nos saltamos todo esto que ha venido hablando Pablo, lo que nos quedamos es con lo siguiente. Hay dos tipos de hijos que pretenden decir que vienen del mismo papá, pero lo que importa es de dónde, no tanto digamos del papá, sino la mamá. ¿De acuerdo? Lo que importa es la mamá. Unos van a decir que vienen de Agar, ¿ya? Y estos son la Jerusalén actual. Y hay otros, dice, que es la Jerusalén de arriba, sería Sara, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere decir en el fondo. Más allá del Sinaí y todo lo demás, a donde aterriza Pablo es a esto. Los que están en esclavitud, los que tienen interpretaciones humanas, los que tienen mente humana, a la larga corresponden con lo que la Jerusalén actual es. Vale la pena decirlo. Esto es la Jerusalén actual del Pablo de esa época, que se está refiriendo justamente en este caso de Gálatas a los que le estaban haciendo el contrapunto a los hermanos. Es decir, estas personas que justamente pensaban que la salvación se gana por obras. ¿De acuerdo? Entonces dice, ese tipo de pensamiento, de mente humana, es la que está bajo esclavitud. Y eso es la Jerusalén actual. ¿De acuerdo? Pero nosotros, dice, los propios, los auténticos, no estamos en esclavitud. Nuestra madre no es la Jerusalén actual, es la Jerusalén celestial, la de arriba, la cual es madre de nosotros y somos libres. ¿De acuerdo? Dice, porque está escrito, y cita el profeta Isaías,
Regocíjate, oh estéril, tú la que no das a luz, pero rompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, de la sola, de la solitaria, que de la que tiene marido. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense aquí, esto está recordando aquí, básicamente esto es una alegoría incluso a Raquel y Lea, incluso, porque Raquel era la que no podía tener hijos y Lea era la que sí podía tener hijos. Y finalmente la promesa, la primogenitura terminó estando con el hijo de la que no podía tener hijos. Y una vez más se hace la misma analogía, fíjense, es una mujer que es la esposa amada y la otra la que no, etc. En fin. En todo caso, lo que quiere decir esto, y con lo que nos quedemos, con lo que debemos quedarnos, es que va a haber dos tipos de personas en cuanto a la fe, digamos así, en cuanto a nuestra formación cristiana, ¿ya? Como diría Pablo, hay unos falsos hermanos, hay unos de hermanos y hay otros que son falsos de hermanos, ¿ya? Hay unos que predican el evangelio y hay otros que predican un falso evangelio. ¿Cómo se entiende esto? Claro, no se preocupen tanto por el papá, porque todos van a decir eventualmente que se arraigan en Dios, ¿ya? Y eso lo hemos visto clarísimo hasta ahora. Si usted le pregunta a cualquier persona que se afiance en alguna versión de la Biblia, va a decir que sirve al mismo Dios. Cualquier persona, sea judío, católico, cristiano, mormón, lo que sea, va a decir, y en principio, todos parecería así nomás que sirven al mismo Dios. Dígase, el mismo papá. Ahora, pregúntele quién es la mamá. Y van a darse cuenta, y ahí nos vamos a dar cuenta, que muchos, ¿ya?, van a tener una mamá según la carne, esclava, hijos de esclavitud, es decir, que corresponden con gente que sí pueden tener alguna relación, alguna cosa, digamos, con el papá, pero a la larga, su filiación, ¿ya?, con cuanto a mamá, es la interpretación humana, es mente humana. En cambio, los que son los propios, los que somos los propios, no dependemos de ninguna interpretación humana, sino que nuestra filiación, nuestra dependencia, nuestro vínculo es con la Jerusalén celestial, es decir, no es de este mundo. Eso es lo que quiere decir más allá de que la Jerusalén y la Jerusalén. ¿Ya? Lo que quiere decir es básicamente el sistema, porque fíjense, aquí la Jerusalén actual significaría, en otras palabras, lo mismo que arriba. El sistema basado en una mente humana. ¿De acuerdo? Y esa es la que está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, es decir, el sistema basado en la mente de Dios. ¿Sí lo vemos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, eso es lo que quiere decir. Entonces, más allá que esto de que el Sinaí, que no sé qué, a lo que apunta Pablo es a esto. Y es lo que no nos tenemos que hacer lío. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es lo que siempre vamos a tener en todo hasta que Dios venga. Vamos a tener un montón de personas que parece que son, pero a la larga no. ¿De acuerdo? Eso es. Que un montón de personas que van a decir, sí, yo sirvo a Dios, a Hashem, a Jehová, lo que digan. Ya, a Dios. Pero después, cuando vemos su filiación a la larga, su educación, su fidelidad, su formación, vamos a darnos cuenta que en donde mismo están. Porque si alguien comienza a decir, no, es que hay que, como dicen ahora, es que hay que, ¿cómo es esto que se dice? Es que hay que manifestar mucho, es que hay que creer y declarar y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé cómo, y tal. Bueno, uno ya duda y ya sabe por dónde va. O sea, puede ser que sí tengas algo que ver con el papá, pero tu filiación, tu interpretación no va por ahí, tu comprensión no va por ahí. Tu mente es otra. ¿De acuerdo? Eso es lo que le está diciendo. Y Pablo le está diciendo, los que les vienen a ustedes, queridos Gálatas, a fascinarles con un montón de cosas, resulta que tienen una interpretación errada, porque es humana, es meramente humana. A diferencia de nosotros, que fuimos con toda la buena intención, y la nuestra sí es la de Dios. Es la auténtica. ¿De acuerdo? Y dice el 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Es decir, somos hijos de la libre, somos hijos de personas que no dependen de una interpretación humana, que nuestra formación, nuestra educación no está afincada, no está afianzada, no tiene como fuente una interpretación humana. ¿De acuerdo?
Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Y lo que dice, finalizando toda la comparación, es, ¿y se acuerdan lo que pasó con Ismael e Isaac? ¿Qué pasó? Ismael le terminó haciendo bullying a Isaac. Por lo tanto, ¿cuál fue la solución? Echa fuera al hijo de la esclava. Es decir, no hereda el hijo de la esclava. Porque no importa tanto que se diga que se tiene filiación, que se tiene una relación, un vínculo, como ahora incluso dicen, una relación, una espiritualidad con Dios. Porque vale la pena decirlo, ahora yo estoy en un medio en el que se habla mucho de esto. Antes se hablaba mucho de qué religión eres, ¿no? Entonces había que cristianos, católicos, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿ya? Pero ahora, por ejemplo, se abrió mucho más de eso y se dieron cuenta de que, claro, no necesitan una religión para tener algún tipo de espiritualidad, como le dicen ahora. Y lo que dicen es, sí, yo tengo una espiritualidad y yo rezo, yo oro a Dios, ¿ya? Lo dicen así, ¿ya? Y como les digo que no. O sea, y algunos dicen, no, yo siento que me escucha y sí me responde y tal, y yo no sé qué, no sé cuánto. Algunos hasta leen la Biblia, un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, ahí pues, les podríamos decir cómo entender nosotros de ese fenómeno, porque es algo que va a pasar siempre. Cómo poder entender ese hecho. Es decir, claro, usted me está diciendo, bien o mal, que tenemos el mismo papá. Y hasta cierto punto, bueno, vaya y venga. Pero vamos a ver quién es tu mamá. Entiéndase quién es tú, cuál es tu educación, cuál es tu formación, cuál es tu mente. ¿Ya? Entonces ahí dirán, no, lo que pasa es que mi formación es una muy, laica, ¿no? Yo no me afinco a ninguna religión ni nada. Ah, bueno, ya sé por dónde vas. No eres de los nuestros. No, es que yo me fundamento en lo que dijo fulanito de tal en 1800 no sé cuánto. O no, es que mi fundamento es lo que dijo la señora fulanita o el señor fulanito o el grupo fulanito. Ya está claro ahí en dónde está el asunto. ¿De acuerdo? Y ese fenómeno, esto va a pasar es siempre. Va a pasar es siempre. Y lo que va a terminar pasando, que es lo que ha pasado y pasará siempre, es que los que están mal persigan a los que están bien. Porque saben en el fondo que están mal. Y saben en el fondo que no son herederos, que podrán tener su espiritualidad, que podrán tener sus rituales, sus formas, sus cultos, sus reuniones, lo que sea, sus estudios, lo que fuera, pero a la larga no son hijos. ¿Ya? No son hijos. Podrán tener algún vínculo con el papá, vaya y venga, o sea, y así eso, pero a la larga lo que afianza todo no es solamente decir que vengo del papá, sino tener la mamá que corresponde, o sea, la fuente, la correspondencia, la educación, eso es a lo que se refiere, ¿de acuerdo? Y por eso la conclusión de todo esto es de manera hermanos, y fíjense ustedes que les trata de una manera muy, muy persuasiva, les dice hermanos. Ya, fíjense, o sea, si hoy lo dijéramos nosotros y encontráramos unos hermanos, unas congregaciones como la de Gálatas, tendríamos mucha duda de poderles decir hermanos. Sin embargo, aquí Pablo dice, vean, de manera que hermanos, o sea, le está diciendo, oigan, ustedes son de los nuestros. Ya, si estaban ahí medio confundidos, avíspense, ¿ya? De manera que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Dicho de otra manera, no somos según la carne, sino somos según la promesa. Dicho de otra manera, no estamos bajo la ley, sino que somos salvos. Dicho de otra manera, no somos de la Jerusalén actual, sino somos de la Jerusalén de arriba. Dicho de otra manera, no somos impíos, somos piadosos. Dicho de otra manera, no somos pecadores, somos justificados. ¿Ya? Eso básicamente, eso es lo que quiere decir esta parte de Gálatas. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que puede hacerse mucho lío porque acuérdense que Pablo habla un poco, digamos, no fácil, ¿ya? Pero la idea es eso, ¿ya? Y lo que Pablo les quiere decir es, si ustedes se están confundiendo, no se confundan porque desde el inicio siempre va a haber dos personas que tengan apariencia de venir del mismo papá. Pero a la larga hay una forma de identificarles, es lo que quiere decir. O sea, hagan el test, si se quiere. Si es que alguien tiene duda de alguna cosa, haga el test.
Y digamos así, esto sería ya la reflexión final, ¿ya? Si tenemos duda, porque ahora especialmente que hay el boom del internet y todo lo demás, y que es tan sencillo como tener una computadora y una cuenta de YouTube y para comenzar a hablar, ¿ya? O redes sociales para comenzar a predicar o compartir o lo que sea, ¿no es cierto? Es tan sencillo como eso. Entonces, cualquiera puede terminar diciendo un montón de cosas y hay un montón de hermanos que lo hacen muy bien, que Dios les apoya, y hay un montón de gente que todo lo contrario. Entonces, independientemente del YouTube, digamos, de todo lo que estamos, o sea, si es que escuchamos a alguien por ahí, etcétera, antes de cualquier cosa estamos invitados, estamos hasta cierto punto obligados a hacer este test. Ya, de acuerdo, me ha dicho que viene del mismo papá. Ya, bien, pero veamos la mamá en términos alegóricos, en términos metafóricos, ¿no? Veamos la mamá, o sea, veamos cuál es su educación, veamos cuál es su filiación, cuál es su fidelidad, a dónde está su cuestión. ¿Ya? Entonces, ahí veamos, si es que comienzan a sacar interpretaciones humanas, mente humana, ya sabemos que no es y vaya nomás. Pero en cambio, si vemos que tiene de pronto no con profundidad, con alguna cosa así, pero tiene la palabra del Señor, tiene la promesa y demás, venga, hermano. Pero eso es de lo que estamos llamados hoy. Hoy, por ejemplo, ya no hay el sistema que había como en el tiempo de Pablo. Ahora se amplió mucho más. Porque aquí ya no solo tenemos al pueblo judío, tenemos incluso tan diverso es que ahora dentro del mismo pueblo cristiano hay de lo mismo. Entonces ahora la urgencia, si se quiere, de hacer este tipo de diferenciación, de distinción, es más alta. Porque en esa época solo había los cristianos digamos, o los judíos, por así decirlo, o la gente en general, que se afiliaba más al judaísmo de la época, y los que no, como Pablo, los demás, los que creían en el Señor, ¿ya? Pero ahora tenemos un montón más, tenemos los de esa época, los nuestros y el montón de intermedios y la escala de grises que hay entre los unos y los otros. Y a eso súmenle lo que siga asomando hasta que el Señor venga, ¿ya? Síganle sumando. Y ya les digo, y es muy fácil para cualquier persona decir, sí, yo creo en Dios, sí, yo leo la Biblia, sí, yo escucho canciones cristianas, o sí, lo que sea. Pues recito. Ajá. Sí, la palabra es clara, ¿no? Dice que el mismo diablo, el mismo Satanás, se viste de ángel de luz para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Y hay mucho, la palabra también dice que junto con el trigo, el maligno sembró cizaña. Ujú. Y aplicando en la parábola, dice, los, eh, los empleados dijeron, bueno, vamos a arrancar la cizaña. El Señor le dijo, no, vas a arrancar también el trigo. Deja que crezca junto el trigo y la cizaña, al final del tiempo se sabrá. Allí se va a ver realmente. Y también dice el Señor, que dijo así mismo en Mateo, que al final del tiempo muchos dirán, en tu nombre predicamos, hicimos milagros, hicimos tanta cosa, y el Señor les dirá, nunca les conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, en este tiempo, en todo el tiempo mismo, pero ahora que tenemos una diversidad tan compleja, que a veces, bueno, todo mundo habla de Dios, todo mundo ha vulgarizado los términos, bendiciones, todo mundo, que Dios te bendiga y cosas así, cosa que antes era propio del cristiano que sentía, ahora ya es una palabra común prácticamente, ¿no? Entonces, no nos asombre que dentro de nuestras iglesias haya también este tipo de personas. ¿Por qué? Porque así está dicho. Pero hay una cosa que sí nos da un poco de claridad y de luz cuando el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. No puede producir papas una mata de trigo o de maíz. Nosotros podemos en el Señor y la asistencia de su Santo Espíritu ver quién es y quién no es. Sí Ujú. podemos diferenciarlo porque dice, por sus frutos los conoceréis.
Y allí tenemos a Gálatas más adelantito que nos tipifica los frutos que son de la carne y los frutos que son del espíritu. Entonces, una vez que nosotros a través y por la influencia del Espíritu Santo podemos discriminar, podemos discernir los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, ya podemos tener un conocimiento pleno de quién es y quién no es. Así que no estamos tan ciegos. Así como hay de los otros que crecen a veces dentro de las mismas iglesias, también tenemos la luz de Dios para poder determinar quién es y quién no es. Ujú. Así es, exactamente. Entonces, si es que en algún momento tenemos duda, el asunto es ese, ¿no? Hablando en términos de Pablo, ver la mamá, por así decirlo. Hermano Josué, Sí, hermana Dina, qué sí, gusto. muy buenas noches. Hermano Josué, si usted nos hubiera pedido que saquemos la oración principal, o la parte principal de este texto, Ujú. yo ya tenía subrayado en mi libro el versículo 31, Exactamente. porque eso encierra todo, como usted lo dijo anteriormente, ¿no? Esa frase lo encierra todo, hermano José. De Ujú. manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava. Ya sabemos en los versículos anteriores cuáles fueron o eran o son los hijos de la esclava, ¿verdad? Que vienen a ser la Jerusalén actual, todos aquellos que quieren permanecer en la esclavitud, ¿verdad? Y sabemos también cuáles son los hijos que vienen de la libre. Sabemos que esa es la Jerusalén que está arriba, la mujer que dio a luz por la promesa del Señor, por lo que Dios le prometió, ¿no? Y le vuelvo a repetir que esa sería la parte principal de todos estos versículos, del 4 al 31, puedo decirlo, de todo este capítulo. Ujú. Y eso debemos de tenerlo bien claro y yo creo que ustedes, yo ahorita lo tengo claro. Y yo creo que ustedes lo tienen claro porque ya esto ya lo vienen estudiando, como le escuché a usted que ya lo habían estudiado, ¿no? Y eso es importante, saber de que somos la palabra aquí también importante que me gustó cuando usted habló de los dos pactos, del pacto, ¿no? Los dos pactos, sí, tan importante, esa explicación tan minuciosa que usted la da, yo pienso que a cualquiera le entra, le entra por un oído y no le sale, sino que se queda en su mente y en su corazón. Porque justamente no son pactos, como usted lo decía, de una promesa, de un contrato, no. Está clarito el pacto del humano, del hombre, y el pacto de Dios. El pacto de Sara y el pacto de Agar. ¿Sí? Ujú. Entonces yo pienso que esos dos versículos, incluso el 21 hasta el 24, tienen mucha relación, pero sí hay bastante diferencia en el 29, en el versículo 29. Vuelve a aclararnos, dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, que eran los hijos de Agar, perseguía al que había nacido según el espíritu, que fue el hijo de Sara. Aquí está la diferencia también que marca de los versículos anteriores. Y lo que le dice el Señor, echa fuera. ¿Por qué le dice echa fuera a tu esclava y a tu hijo? Porque esta esclava ya se creía dueña de ese hogar, Ujú. ¿sí? Entonces quiso venir a opacar a Sara. Ella tuvo mucho atrevimiento y por eso mi Señor no lo vio bien. Y le dijo, Abraham, saca a esta mujer y a su simiente, ¿verdad? Ujú. Pero también vemos más adelante que Dios no los abandonó. No abandonó a Agar ni a Ismael. También les hizo una gran prole en ese entonces. Pero bien, yo pienso que aquí lo que usted nos ha querido que llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón es la última frase, la que incluso usted con esa sapienza viene y lo escribe con rojo. Esa es la oración principal de todo este texto que usted ha hablado. Gracias, hermano Josué. Efectivamente, mi hermana Dina. Sí, no lo pude haber dicho mejor. Y efectivamente, el 31 es, y si ustedes se dan cuenta, después ya, Dios permita, para terminar ya el libro de Gálatas,
Y cuando ya lo lean de nuevo pueden ver que justamente las ideas que están en rojo son las que resumen todo, digamos así. Y sí, es eso. Creo que no puedo decir algo más de lo que ya nos ha dicho nuestro hermano Adil. Sí, voy a dejar de compartir la pantalla y muchas gracias. Quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. De igual manera ahí en Génesis sí le aclara también Josécito. Génesis 17, si leemos del 19 al 21, mis queridos hermanos, ahí está específicamente con quién es el pacto, ¿no? Con Ajá, Isaac dice que ese es el pacto perpetuo. Pero a exacto. Ismael, como decía mi querida hermana hace un momentito, también le bendice, le Ujú. bendice. Entonces sí, sí está muy clarito y Gálatas le hace entender aún mejor Pablo con lo que él explica, ¿no? Le interpreta de la mejor manera para que podamos entender más de lo que está en Génesis, Josuecito. Muy gentil. Exactamente, así es. Entonces de aquí sí podemos leerle, hoy justo creo que toca leerla para Shalech Leja, ¿no? Saben, la forma de leer la Biblia en todo un año, el Pentateuco en todo un año, y pues hoy tocaría la porción de Génesis 12, del capítulo 12:1 hasta el final del capítulo 17, que justamente coincide con esto, fíjense ustedes, sin querer queriendo. Entonces, si de pronto alguien quiere repasar esa historia, toda la historia del inicio de Abraham, la promesa y todo lo demás, puede leerlo y ahorita ya con todo lo que hemos visto de Gálatas, o sea, con Gálatas de la mano, puede leer de nuevo Génesis y van a ver que se aprovecha mucho mejor, más que la historia. ¿Sí? Entonces, una vez más, lo que habría que leer es la parasha Lej Leja, se llama, que va de Génesis capítulo 12:1 hasta el final del 17. Son 5 capítulos. ¿Sí? Eso los pueden leer como ya tarea personal, digamos, y van a ver que a la vez que repasamos la historia, vemos lo que Pablo nos estaba queriendo decir a través de esa historia. ¿Sí? Eso básicamente. Quizá tenemos alguna otra pregunta, comentario, ¿no? Ok, entonces bendito Dios. Creo que podemos terminar la grabación por ahí. No, nos dice que leamos Génesis para Sí, recordar la historia. ajá, puede ser Génesis capítulo 12 hasta el 17, que Ah, es la ya, porción, ¿no? Que es la porción que se lee esta semana. ya, muy bien. Capítulo 12 al 17 completo el 17. Ajá, eso es. Gracias, hermano Josué. Con gusto. Entonces, bendito Dios.